Hoy te quiero dar la bienvenida a un nuevo capítulo de este podcast de Reinvéntate y hoy quiero hablar de algo que probablemente no se vaya nunca de nuestras vidas, pero que con bastante certeza, si lo aprendemos a dominar, podemos potenciar muchísimo nuestros resultados. Hoy te quiero hablar del miedo. Y hay una frase que a mí me acompaña hace mucho tiempo y la primera vez que la leí me parecía interesante, pero cada vez que la reviso me hace todo el sentido y la empiezo a entender y a integrar de mejor manera. Y es que el miedo al error es el impuesto que pagan los que no se atreven a vivir. Y esto cada vez que lo pienso va teniendo más sentido, porque cada vez que eliges no intentar algo, no hacer algo, no experimentar algo, estás pagando un costo. Y es un costo invisible, es algo que no necesariamente es dinero, pero lo que más se pierde cuando no intentamos o cuando dejamos de hacer algo es nuestra libertad. ¿Por qué? Porque pierdes experiencias, pierdes versiones de ti que tal vez nunca vas a llegar a descubrir solamente por el miedo a fallar, por el miedo a fracasar. Y esto es lo que quiero que revisemos hoy en este capítulo. Y es cuánto estás pagando por no moverte. ¿Cuánto te está costando al día de hoy el no atreverte a hacer eso que quisieras solo por miedo a que tal vez las cosas no salgan de la mejor manera? Si te pones a pensar, el miedo viene de mucho más atrás. Porque desde muy pequeños, desde muy temprana edad nos enseñaron que equivocarse era algo malo, que equivocarse estaba mal. Desde niños, si fallábamos, venían las correcciones, venían las malas notas, venían los boletines con notas en color rojo. Y sin darnos cuenta, crecimos confundiendo que equivocarnos era sinónimo de valer menos, saber menos o tal vez de alguna manera sentirnos menos. Así que empezamos a vivir cuidando y protegiendo la imagen. Que no nos vean mal, que no nos vean fracasar, que no nos vean fallar. Y evitar el error se volvió mucho más importante que aprender la lección. Sin darnos cuenta, lo único que hicimos fue dejar de experimentar, dejar de intentar hacer cosas por lo que hubiera pasado si no salía bien. Empezamos a convertirnos en personas, conforme fuimos creciendo, que pensábamos demasiado. Sobrepensábamos en todas las posibilidades de lo que podría pasar si yo intento o me atrevo a experimentar algo y dejamos de actuar y empezamos a actuar muy poco. Empezamos a movernos únicamente pidiendo garantías. Si tengo garantías en este negocio, entonces invierto. Si tengo garantía de correspondencia en la relación, entonces me arriesgo, me atrevo y hablo. Si tengo garantías en esto que voy a hacer, entonces lo voy a hacer. Pero si no hay garantías, mejor ni lo intento. El problema con todo esto es que empezamos a creer que el control era sinónimo de seguridad. Pero si te pones a pensar, realmente el control es sinónimo de parálisis. Cada vez que tratamos de que todo cuadre y todo esté en control, pues mientras más nos quedamos ahí, menos nos movemos, por lo tanto nos quedamos paralizados. Y lo más curioso es que empezamos a llamarle al miedo ser prudentes, ser cautos. El miedo al error realmente no es miedo al error. El miedo es a creer lo que el error puede decir de nosotros. No nos da miedo fracasar, nos da miedo lo que pueden pensar si nos ven fracasar, lo que pueden decir, las cosas que pueden suceder si fracasamos. Porque empezamos a creer que si fallamos, entonces no fuimos suficientes. Que si fallamos íbamos a perder el respeto tal vez de quienes nos rodeaban, o que si fallamos, los demás podrían llegar a pensar que no sabemos tanto como pensamos que sabemos. Y entonces todo eso lo único que hace es empezar a detenernos. Pero la vida no espera a que tengas todo claro. La vida nunca espera a que todo esté a tu favor. La vida no espera a que todo esté alineado
para que tú avances. La vida va a avanzar con o sin tu permiso. La vida va a seguir contigo o sin ti. Y eso lo he visto una y otra vez. Hay un montón de gente que tiene muchísimo potencial, que son brillantes, que tienen toda la información, todo el talento que tú quieras, pero se frenan únicamente porque tienen una idea equivocada de quiénes son. O se compraron o se convencieron de que tal vez no son lo suficientemente buenos, no tienen suficiente experiencia, no están lo suficientemente listos. Y créeme, nunca es falta de capacidad. Simplemente es que te des el permiso para equivocarte. Nada más. Si entiendes esto, cambia todo. Porque el error nunca te va a quitar el hecho de que ya eres valioso. El error o el fracaso lo que nos da es información de cómo no hacer algo o de cómo hacerlo de mejor manera. El error o el fracaso te entrena. Se aprende más de las veces que fracasas que de las veces que algo sale bien. Cuando algo sale bien hay poco que aprender. Probablemente hay algo que replicar, pero de aprender poco. Pero cuando algo sale mal, definitivamente tienes que aprender. Porque estás experimentando maneras de cómo no hacer algo. Cada paso que das con éxito, cada paso que logras dar bien, alguna vez fue un intento torpe. Y puedes acordarte cuando empezaste a caminar. Cada paso en donde te caíste, donde tropezaste, fue algo torpe, porque estabas aprendiendo. Y nadie nace sabiendo. Y nadie crece sin tener que ensuciarse un poco las manos. Tendrás que haber fracasado algunos negocios hasta pegarle a un negocio completamente bien. Tendrán que haberte roto el corazón algunas veces hasta que logres descubrir tal vez el tipo de pareja, el tipo de relación, los negociables y no negociables que tú quieres en tu vida. Tendrás que haber pasado por 1, por 2, por 3 trabajos hasta lograr entender cómo funciona el mercado laboral, qué sí quieres y qué no quieres, y así sucesivamente. Ahora, ¿cómo puedes romper este patrón? Primero, no lo puedes romper desde la valentía impulsiva. Esto no se trata de valientes, se trata de estructura. Lo primero que tienes que hacer es observa tus creencias. ¿Qué es eso que estás pensando? Y es sencillo. Cada vez que dejas algo para después, cada vez que postergas, pregúntate, ¿qué es eso que estoy evitando si esto sale mal? Esa va a ser la creencia que mande. Cuando logras ver eso, pierde poder. Lo segundo que tienes que hacer es empezar a medir tus intentos, no por tus resultados. Nosotros en Reinvéntate esto lo llamamos mapa de victorias. No se trata de cuántas cosas salieron bien, sino de cuántas veces te atreviste a intentarlo. Porque van a ser los intentos los que generen confianza real. Imagínate si te sale bien a la primera. No tendrías confianza en volverlo a hacer porque puede ser que no te salga. Pero si tú intentas una y otra, aunque te salga mal conforme lo vas intentando, lo vas a ir haciendo mejor y eso va acumulando confianza de una manera real. Lo tercero que tienes que hacer es empezar a actuar como esa versión que ya confía, como esa versión que ya tiene esa capacidad de creer que ya lo puede hacer. No puedes esperar a sentirte listo para hacerlo. Tienes que hacerlo como si ya te sintieras o ya estuvieras entrenado. Piensa en alguien que ya está listo, aunque tú no te sientas listo. Es como cuando un actor tiene que interpretar un papel en el que tiene que mostrar seguridad, en el que tiene que mostrar postura, en el que tiene que desenvolverse de tal manera. Si tú fueses un actor, tú no puedes esperar tener todas esas cualidades. Tú puedes empezar a actuar, a fingir, a simular, a modelar todas esas actitudes y empiezas a comportarte de esa forma y por ende el resultado va a suceder. Aquí hay algo muy práctico que quiero dejarte. Esta semana puedes elegir un error útil, una situación donde normalmente te detendrías, pero que te haría aprender algo nuevo. Puede ser mandar un mensaje, proponer una idea, intentar algo que no logres o que no puedas controlar del todo y que lo tengas que hacer sabiendo que quizás falles, pero que aunque falles, eso va a estar bien, eso te va a mantener en paz.
Porque el objetivo no es evitar errores, no es tratar de no equivocarnos, no es tratar de no fracasar, no, es aprender a sostener esos errores, a sostener esos fracasos sin perdernos dentro de ellos. Al final el miedo solo es un mecanismo de protección, pero si tú permites que ese miedo dirija tu vida, vas a dejar de protegerte y vas a empezar a limitarte. Vas a empezar a querer hacer menos cosas. Piensa la última vez tal vez que te rompieron el corazón. Quedaste tan herido, quedaste tan protegido que el miedo empieza a aparecer y dices como, mejor no lo voy a intentar porque puede volver a pasar y como puede volver a pasar puede volver a doler. Entonces empiezas a limitarte y empiezas a marcar una línea. Así que vas a empezar a ver el miedo con respeto, pero no lo vas a obedecer. Cada vez que sientas miedo, vas a empezar a proyectarte hacia adelante y atravesar ese miedo. El miedo no se elimina, el miedo nunca se va a ir. Lo que sí puedes hacer es ordenar el miedo y atravesarlo con este método. Cada vez que eliges moverte, a pesar de sentir miedo, estás pagando menos impuestos, menos culpa, menos análisis, menos parálisis y por ende menos autoexigencia. Porque cuando tratas de no tener miedo, te sobreexiges queriendo que todo salga a la perfección y eso es algo que a la larga se vuelve muy tóxico. Lo más curioso es esto, cuando dejas de tenerle tanto miedo a equivocarte, tu vida empieza a expandirse, empiezas a crecer. Mientras más cosas intentas, mientras más cosas experimentas, más creces. No hay manera en la que no puedas crecer a partir del miedo, porque vas a empezar a tomar decisiones mucho más rápido, vas a analizar con mucha más calma y sobre todo vas a empezar a actuar con mucha más verdad contigo mismo. Porque vas a empezar a entender que no necesitas hacerlo perfecto para que algo esté bien hecho. Así que si hoy estás dudando, recuerda esto, vivir sin errores no es madurez, es vivir sin experiencia. Deja de pagar ya el impuesto del miedo. Atrévete a vivir y experimentar aunque te equivoques. Porque la única forma de hacerlo mal es no hacerlo nunca. Espero que te haya gustado este capítulo. Sígueme, comparte y te veo hasta un próximo capítulo de Reinvéntate.